aplica esta metodología ideal para la solución de problemas computacionales. Creo que alguien tiene abierto el micrófono y hay mucha interferencia. Gracias. Bueno, entonces, el primer paso es identificar. Recuerden, ideal. Ideal. Entonces, vamos con la I. Entonces, el primer paso es identificar el problema y convertirlo en una oportunidad para desarrollar una solución creativa. Pero la solución creativa, yo lo diría que es una solución computacional. Porque pues a la larga es lo que nosotros necesitamos, o sea, algo que se pueda escribir en un computador. Muy bien. Entonces, venimos con esta primera, con la I. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que nosotros necesitamos... voy a inventarme un problema para ejemplificarlo con esto y me sirve de soporte. Vamos a pensar en este problema. Necesito una empresa, necesita una aplicación para el cálculo de el pago a un trabajador tomando en cuenta su salario base y los descuentos por salud y pensión. Sí que si acá hay un contador o alguien de recursos humanos, sabe pues que obviamente es mucho más que eso, ¿no? Pero vamos a hacerlo sencillo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se tiene un salario base, ¿listo? Y se toma el 40%, que a eso se le conoce como, lo que se le conoce como el IBC, que es el índice pues base contribuyente. Y el IBC, entonces, la salud es igual al 12.5% del IBC. La pensión es el 16% del IBC. Y lo que se le paga al trabajador, obviamente estoy aquí ignorando muchas cosas, el total a pagar sería el salario base menos la salud menos la pensión. Eso. Ese sería el salario base. Entonces, esas son las primeras cosas. Entonces, me dan esa información. Entonces, nosotros empezamos con esto. ¿Listo? Vamos a basarnos en ese ejemplo de ahí. Entonces, empezamos con esta primera. ¿Cuál es el problema? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quieren hacer? La aplicación La que nómina a pagar. lo La que queremos chica... hacer es, lo que queremos hacer es una aplicación que calcule pues este descuento del IBC automáticamente, o sea que lo haga directamente la aplicación. Exactamente, muy bien. Deseamos calcular la nómina de forma automática. Número 2, ¿a quién le importa eso? ¿Quién está interesado en esta aplicación? ¿Quiénes estarían interesados? Los clientes. Una empresa. La empresa Talento humano. y el trabajador, ¿no? Pues son los clientes, tienen razón. Tienen razón. ¿Cuál es el objetivo? Que el cliente de manera efectiva pueda calcular pues, lo que nos está pidiendo, ¿no? Liquidar Y algo neto. liquidar el pago, exacto. En el menor número de pasos. En el menor tiempo posible. Sí, usted quiere una aplicación que le colabore con la nómina de empresa y usted lo necesita rápido porque probablemente están perdiendo mucho tiempo con eso y de pronto se están teniendo problemas con los trabajadores por errores. Y debe ser ahora, preciso. Exactamente. Y ahora, ¿existirá alguna restricción? ¿Ustedes qué piensan en ese problema? Pues puede que hayan otros descuentos adicionales dependiendo de cada persona. Entonces eso complicaría un poco más cómo uno tiene que diseñar la aplicación porque tendría otras variables adicionales a esta básica. Sí, esas son limitaciones, ¿no? Y tienes toda la razón. Resulta que como el problema está así, no me sirve esta aplicación, o sea, son restricciones que tiene la aplicación. Esta aplicación no me sirve en el caso que yo necesite, digamos, sacar caja de compensación o de pronto si hay bonificaciones por alguna razón o de pronto si hay un préstamo con la empresa y que deducirlo. Entonces, esos son limitaciones. Entonces, hay algo que, digamos, que ustedes deben enfocarse. Uno debe limitarse a lo que le están pidiendo en el problema directamente. Ya si el problema le da más información de cómo se manejan los otros factores que me acabo de mencionar, se consideraría. Entonces, eso serían las limitaciones y restricciones. Ustedes no pueden hacer una aplicación que cubra todo. Ustedes deben enfocarse con el problema que le están
solicitando. Por eso es que cuando uno está con proyectos con empresas, hay algo que se llama los requerimientos. Y esos requerimientos tienen que ir muy bien escritos para evitar ambigüedades, porque uno tiene que ser claro con lo que el cliente, o sea, el cliente debe ser claro que es exactamente lo que quiere. Porque pues si vamos a ver, por ejemplo, el problema del cálculo del salario, si aquí hay algún contador, naturalmente nos va a decir, no, vea, mira, es que toca considerar esto, hay rete de fuente, que hay esto, que se va a calcular tal cosa, bueno, que de hecho después de cierto valor hay algo que se llama solidaridad de salud y solidaridad de pensión, o sea, esto es un full complejo. Entonces, por eso lo dejé así, pero es muy buena la observación que hiciste. Entonces, son como las limitaciones que tenemos aquí. Y las limitaciones que tenemos aquí es solo esto. ¿Sí? Eso porque esto es lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, hay que enfocarse en lo que nos están solicitando. Porque, claro, si usted se empieza a mirar todas las... hay que solicitar todas las posibles variables del problema que uno conozca de forma global, pues es bastante, es bastante. Bueno, muchachos. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Dígame. Qué pena, tengo una pregunta. Es decir, que limitaciones y restricciones es lo mismo, o Sí. restricciones se refiere más como problemas específicos de esto que nos están planteando, y no adicionales, sino dentro del mismo requerimiento. Sí, o sea, el requerimiento nos delimita, el requerimiento nos mete en una casilla. Si ustedes observan acá, este requerimiento nos mete en una casilla. Este requerimiento nos mete en una casilla, básicamente. O sea, de ahí no nos salimos. Porque es lo que nos están pidiendo. Ya, por eso es que cuando se hace esta ingeniería de requerimientos, o sea, el levantamiento de requerimientos de software, es muy importante que el cliente tenga totalmente claro qué es exactamente lo que quiere, porque lo que se firma es eso. O sea, por eso es que a veces hay conflictos y por eso es que una de las cosas que tiene que uno tener más cuidado cuando uno trabaja como con programación, porque ¿qué es exactamente lo que usted quiere? Y eso es bueno que vaya escrito en un contrato. Muy bien. Entonces, miren este otro ejemplo. En el Observatorio Astronómico de Cusco, en Perú, se hacen observaciones del universo y sus astros desde las épocas de la televisión en blanco y negro. Inclusive estos aparatos todavía se encuentran en funcionamiento del observatorio. Obviamente allí hay pantallas de televisión modernas que permitan mejor visualización. En los últimos años se han adquirido equipos computacionales que mejoran sustancialmente la calidad de las imágenes. Todas las imágenes se almacenan en grandes datasets. Datasets son grandes conjuntos de datos para ser analizadas y consultadas en cualquier momento. Sin embargo, los formatos que almacenan los llamados espacios de color son diferentes de acuerdo a cada tecnología. Aquí, ¿por qué se complica? Básicamente, esto guardan en diferentes formatos. ¿Listo? Que uno las guardan en JPG, que otras las guardan en IMG, que otras las guardan en PNG. ¿Listo? Pongamos algo así. Y se pierde la oportunidad de tener algo uniforme con estos datos. Ese es el problema que hay. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el problema que tiene esta gente? Exactamente. Requiere un método universal para poder leer toda la información, tanto vieja como nueva. Exactamente. Ellos requieren que esta información se pueda almacenar de una manera que esté uniforme y se puedan comparar los datos antiguos con los datos nuevos sin perder ese historial que ellos tienen. Ese es el problema que ellos tienen allí. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, la información de imágenes que se manejan en el Observatorio de Cusco está codificada en 3 formatos diferentes, llamados espacios de color, lo que impide el análisis de datos de forma unificada. ¿Quiénes son los interesados? El observatorio y los astrónomos. ¿Cuál es el objetivo? Usar los 3 formatos de espacios de color que se manejan en el Observatorio de Cusco de manera unificada para hacer el análisis de los datos almacenados. Y restricciones, bueno, en el momento no se plantea ninguna, pero vean que en el problema que vimos al principio de la nómina, sí teníamos esa restricción de que, pues, naturalmente hay muchas más cosas involucradas, pero nos planteamos en eso. Por eso fue bueno haber colocado ese ejemplo también. El segundo es definir cuidadosamente el problema, identificando la información que es útil y qué es lo que los interesados desean. Entonces, volviendo acá, y luego tomamos el de Cusco, este de acá, vamos a retomarlo por acá. Entonces, vamos a ver exactamente qué es lo que necesitan definir. Entonces, voy a colocarlo por acá, antesito. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a aplicar esto acá. Esperen, yo hago una pequeña screen.
Entonces, vamos a usarlo. Bueno. Luego aquí obviamente lo retoman con Cusco. Entonces, vamos a ver. Vamos acá. El segundo paso es definir cuidadosamente el problema identificando la información que nos es útil y lo que los interesados necesitan. Y las tareas o funciones que deseen llevar a cabo. A ver, primera pregunta. ¿Qué es útil aquí? ¿Qué es útil? Los porcentajes. Aquí la información que es útil es tener más claro el valor del salario y tener claro los porcentajes que se cobran de pensión y de salud. Sí, exactamente. La forma en que se calculan los datos, ¿cierto? Esa es la información. O sea, pues que calcula el IBC, que la salud se calcula, o sea, la forma en que se manejan. Listo. ¿Qué se necesita o desea? La data antigua. El total a pagar, ¿no? Estoy en este problema. Estoy en este problema. ¿Listo? ¿Estamos allí? Yo creo que haga un cálculo exacto de lo que tiene que pagar. Exactamente. ¿Qué se necesita? Hacer el cálculo de lo que debe pagarse correctamente. Bien. Tareas y funciones que permiten llevar a eso. ¿Usted qué tendría que hacer para calcular todo esto? ¿Qué operaciones le servirían a usted? Funciones. Lo podríamos dividir en dos, ¿no? Las deducciones y los pagos. Bueno, podríamos calcular podríamos calcular el IBC. El IBC sería 0.4 ¿por quién? Por el salario. ¿Sí o no? La salud sería igual a quién? A 0.125 por el IBC. La pensión sería igual a 0.16 por el IBC. Y finalmente el total, ¿qué sería? Salario menos salud menos pensión. ¿Y qué tipo de operaciones yo estoy haciendo allí? ¿Qué tipo de operaciones ustedes ven que estoy haciendo? Yo, de todas. Operaciones básicas, multiplicación. Restas. Sumas, exactamente, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué funciones me llevan a la solución? Entonces, bueno, ¿qué necesito hacer para llevar a esto? Las funciones que me llevan acá son, por ejemplo, multiplicaciones, restas, etc. Sumas, si es necesario. Bueno, vamos a ver qué pasa en el problema de Cusco. Entonces, bueno, ¿qué conozco? ¿Qué debo conocer? Entonces, ¿qué conozco? ¿Qué debo conocer? Y ir el problema de subproblemas. Entonces, acá, si ustedes ven, ¿qué es lo primero que calculé? Acá, ¿qué es lo primero que calculé? Acá. Miren que yo lo dividí en 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 grandes pasos que yo hice? El IBC. Primero calculo el Calcular el IBC, IBC primero. luego le saco el porcentaje a la salud y a la pensión, Y después. utilizando ese IBC. Y finalmente calculo el total al salario, restándole esos porcentajes que me dio de salud y pensión. Exactamente, correcto. Miren que yo lo dividí, y, o sea, ya es algo que yo hago inherentemente, es algo que yo ya hago de forma inconsciente, pues por los años que ya llevo. Pero eso es algo que ustedes adquirirán en este proceso, es dividir eso en pequeños problemas, porque lo que uno debe hacer con un problema grande, calcular el salario, pues mire los pequeños grandes pasos que usted necesita hacer, ¿no? Pues calcule el IBC primero, luego calcule las deducciones y después pues calcule el total, que es coger el salario y restarle las deducciones. Muy bien. Entonces, ¿qué conozco? Existen 3, para el caso de Cusco, existen 3 espacios de color diferentes, uno para cada una de las 3 tecnologías que se observan en el observatorio. Además, conocemos que son incompatibles. Ese es el problema realmente que hay. Luego, ¿qué debo de conocer? Pues más información relacionada con los espacios de color. Debería documentarme sobre eso, ¿no? Y, bueno, aquí está. Estos son los espacios de color. Esto es el formato JQ, formato RBA, y bueno, las pantallas de color tienen este otro formato. Realmente, ¿ustedes han escuchado de Le tumbaron la antena. Se fue.
¿Será algún apagón que tuvo? ¿No sabe qué Sí, es? se cayó. Le cayó el Se fue la internet, luz. se fue la energía. Muchachos, yo armé un grupo de Telegram, voy a enviar la invitación para que pronto nos conectemos y podamos interactuar entre todos, si están de acuerdo. Súper, gracias. Muchachos, una pregunta ahí mientras que llega el profe. ¿Ustedes han resuelto eso de la reglita que cambia de azul a verde y los pasos 1, 2, 3 y 4 en la plataforma? Sí, yo ya lo hice en una parte. A medida que va avanzando en el S1, 2, 3, 4, 5, ahí va avanzando. Repite. Y las calificaciones también. Espérame un momento. Escucha muy bajito. Un momento. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, Aló. ya. Sí. Sí, a medida que van haciendo ese 1, 2, 3, 4, 5, él va mostrando videos que es muy parecido, es lo mismo, el mismo material que está diciendo el profesor, pero lo explica un tutor de Mission TIC o de la universidad. Y a medida que uno va haciendo, le va haciendo como unos cuestionarios. Tienen que tener cuidado que en los videos, en la parte de abajo, donde está la barra del tiempo, van saliendo como unas flechitas rosadas. Cada vez que hay una de esas, hay un cuestionario. Y a medida que ustedes van llenando el cuestionario, él va avanzando en esa regleta. Muchachos, ¿hasta dónde me perdieron? Yo estaba hablando y hablando. ¿Dónde quedaron? ¿Y se le fue la energía? ¿Cómo? ¿Y se le fue la energía? No, es un problema que tengo con el navegador que me dio una notificación de calendar y queda bloqueado. El bloqueo debe estar desde hace ¿cuánto no me escuchan?
Estábamos mirando el ejercicio de qué debíamos calcular. Estábamos aquí, ¿no? En los En los tres formatos pasos. de las imágenes. En los formatos de las Pero imágenes del problema de usted Cusco. cambió algo sobre colores, una En el diapositiva de formato de calidad las imágenes del problema de Cusco. Eso. Ah, bueno, menos mal no perdí mucho. Entonces, ¿desde dónde me dicen que retome? ¿Desde aquí o desde acá? No se ve. No vemos. Ah, perdón. Nos toca compartir pantalla. Sí, me troleó el navegador, qué pena. Entonces, vamos a ver, me van a decir desde dónde quedé. Bueno, ustedes me van a decir, aquí había, ustedes te lo vieron completico, ¿verdad? No se está viendo la pantalla. Vemos su pantalla de presentación. Listo, entonces es este. Listo, ahí ya debe quedar compartido. Se me ha hecho raro porque yo era hablando y nadie me respondía nada. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Y aquí quedamos. Aquí quedamos, ¿verdad? Sí. Listo. Más adelante. Más adelante, creo, de todas maneras. Ahí fue lo que... Aquí quedamos. Listo. Entonces, ¿qué conozco del problema? Ya estamos hablando del caso. Recuerden que yo estoy presentando paralelamente dos problemas, ¿listo? Espero estoy usando esta estrategia como para usar un contraste, espero no empeorar la cosa. Entonces, existen tres espacios colores diferentes para cada una de las tres tecnologías que se utilizan en el observatorio. Y pues se sabe que son incompatibles. Entonces, queremos conocer más información relacionada con esos espacios de color. Entonces, tenemos que el televisor en blanco y negro maneja un formato JQ. El formato del televisor a color maneja RGB, que RGB básicamente... ustedes han escuchado sobre RGB, ¿no? Sí, señor, es un sistema de color. Ay, listo, aquí por fin no tuve respuesta. Entonces, yo era hablando y ¿alguien conoce RGB? Pi, yo, pero qué No. Listo. Entonces, RGB es un sistema que permite definir colores, donde 000 es negro, 255, que es el máximo de cada uno de los canales, es blanco. Entonces, dependiendo de los valores que usted ponga aquí, entre 0 y 255 en estas tres variables, usted puede obtener todos los colores que son visibles por el ser humano. ¿Listo? Usted puede tener todos los colores que son visibles por el ser humano, básicamente. Entonces, ¿existe alguna forma de pasar de un espacio de color a otro? Es decir, pasar del formato A al formato B. Eso es lo que debo saber, ¿sí? Acá, pues, lo que debía yo saber era, pues, cómo se calculaban estas cosas. Y cosa que ya daba el problema. Entonces, ¿qué debo conocer? Entonces, hacemos una investigación y encontramos que las fórmulas para pasar entre los diferentes formatos son estas. De JQ a RBA, de RBA a JQ, de RCBCR a este es de RBA a YSB y de YSBCR a RBA. Son las fórmulas. ¿Qué pasa? Realmente los archivos de imágenes, ustedes van a encontrar que los archivos de imágenes realmente son matrices. Entonces, las imágenes en blanco y negro solo tienen un canal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, 5, 7, 9, 2, 55. Cada uno de estos te representa un píxel. Pero en las imágenes a color, ustedes van a encontrar que un vector de 3, o sea, tres números representan solo un píxel. Porque está el valor de rojo, el valor de azul y el valor de verde. ¿Listo? RGB, perdón. Está el valor de rojo, verde y azul. También va a pasar en JBQ, en ese formato. Entonces, hay un formato que yo les quiero mostrar, que es formato PPM, Image. Esos formatos, muchachos, son básicamente imágenes. Vamos a ver si encuentro imágenes en formato PPM, Image. Por ejemplo, miren acá, vienen de esta manera. Y cada uno de estos tres, que ustedes ven acá, cada uno de estos tres, representa lo que es un píxel. Por ejemplo, 255.0.128 es un píxel. 32.255.0 es otro píxel. Entonces uno puede coger esa información y manejarla acá. Eso es lo que se hace allí. O sea, eso es el contexto del problema. Como las imágenes tienen tres datos por cada píxel, como son imágenes a color, entonces, para el caso de RGB, entonces este es RBA, pues aquí lo ponen en español, o en el caso de JQ. Este es el canal Y, este es el formato, el canal Y, el canal Q. Y así. Entonces, esa información la podemos sacar de las imágenes. Entonces, ¿cómo divido el subproblema? ¿Realmente qué pasos yo debo de hacer para hacer las conversiones entre los formatos y poder hacer algo uniforme?
Entonces, pues puedo hacer estas conversiones de YQRBA, de YQ a YSBSR y finalmente pues las conversiones al revés. Pasar de RBA a YQ, por ejemplo, RBA, ¿dónde está YQ? Ok. Perdón, esta es la conversión inversa, de RBA a YQ. O sea, están las conversiones entre los formatos y las conversiones inversas, por eso salen 6. Y aquí tenemos, aquí había quedado, aquí cuando me dije, ve, ¿qué pasa? Que no me dicen nada. Entonces, ¿cuáles son mis subproblemas? Pues convertir YQ a RBA, YQ a YSBSR, a RBA a YQ y las conversiones inversas. Entonces, aquí yo estaba. Aquí ya terminamos con los subproblemas. Entonces, aquí viene el tercer paso de la metodología ideal. Ese tercer paso le dice a usted, bueno, la idea es explorar diferentes alternativas de solución, ¿cierto? Mediante la relación de ejemplos particulares. Entonces, para plantear una estrategia general. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo yo podría aplicar la E aquí? ¿Qué harían ustedes para aplicar la E? Primero calculo descuentos y después hago el resto al salario. Sí, sería, por ejemplo, poner un ejemplo. ¿Cuánto quieren ponerle de salario base al trabajador? Pongamos un número fácil de multiplicar. ¿Cuánto le ponemos salario base? ¿Cuánto le ponemos? 1 millón. 1 millón de pesos, ¿no? Entonces tiene 1 millón de pesos. Bien, vamos a, ¿cuánto es el IBC? ¿Por? 400.000. 400.000 pesos. Sobre esos 400.000 pesos yo voy a hacer los cálculos de los impuestos. Entonces, voy a calcular la salud. ¿Cuánto es 400.000 por 0,125? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Ustedes que son veloces con eso? 50.000. 50.000. ¿Cuánto es lo de pensión? 12,5%. Por 0.16, ¿no? ¿Cuánto me da? 64. 64.000. Bien. ¿Y cuánto sería el total que se le paga al trabajador? Cojo ese 1 millón de pesos y ¿qué hago? Le restan los La salud y la pensión. 114.000. Exactamente. Se le restan 50.000 pesos y se le restan 64.000. Ese trabajador termina con 900... 800. ¿800? 886. Pues pucha, pobrecito. 886.000. Muy bien. Pues sí, descuentan bastante. Bueno, obviamente son mucha plata. Bueno, que realmente en la legislación colombiana, si usted es trabajador, el 60% de esos impuestos los asume el empleador y el 40% los asume usted. Ahora, si esto fuera por prestación de servicios, de hecho el IBC, hay una regla que dice que el IBC no puede ser menor que el salario mínimo. Entonces, realmente el descuento es mayor. Realmente trabajar por prestación de servicios, póngale lápiz, tengan mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, vamos ahora a mirarlo con el caso de Cusco. Entonces sería hacer ejemplos particulares, identificar opciones y estrategias de solución. Entonces, los ejemplos seleccionados deben cubrir las 6 opciones de conversión. Entonces, ¿qué hago? Pues ponerle valores. Si ustedes ven, miren, le ponen valores. Y es revisar, bueno, cuánto me da pasando de un formato al otro. Entonces, si yo tengo YQ, hago las operaciones con RBA y me da R igual. Si Y y Q vale esto, el equivalente en RBA es este. ¿Listo? Este negativo, what? Ok. No debería negativo, pero bueno. Luego, hacemos ejemplos para cada uno de ellos. O sea, para cada una de las 6 opciones. Es un poco cansón, pero es necesario hacerlo para entender las operaciones. Entonces, lo mismo acá. Hacemos la ejemplificación con los ejemplos acá. Básicamente hacemos, como ustedes ven, damos valores y empezamos a mirar cómo se comporta. Bueno, eso lo hacemos con todos. Miren acá. Si Y y Q vale esto, entonces el equivalente en YSBCR sería este de acá. Entonces, proponer una estrategia de solución. Entonces, ustedes, de acuerdo a esto, ¿cuál sería la estrategia de solución con esas cosas que ustedes, con lo que les acabo de mostrar? ¿Ustedes qué harían programando? ¿Uno qué haría programando? ¿En qué se transformaría? ¿En qué tipo de operaciones se transformaría? Colocaría las operaciones algebraicas en el código.
Básicamente. Y usando estos campos como variables. No se preocupen que lo de variables y todo eso lo vamos a explicar ya el viernes. Ya el viernes, pues que ya empiezo, ya entro en Python directamente. Entonces, básicamente, usted tiene estos campos de información que son variables. Las variables toman datos y usted sencillamente opera con ellos. Entonces, de acuerdo a estas tablas que nos dieron acá, esa es la información que investigué, yo aplico los ejemplos. O sea, lo mismo que hice acá. Supongo un salario de 1 millón y lo aplico. Bueno. Estrategia. Y bueno, nosotros ¿qué hemos hecho hasta acá? La proposición de la solución. Ya obviamente nos faltan las dos últimas de la estrategia ideal. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltaría? El algoritmo. El algoritmo. Entonces, bueno, lamento pues los problemas de 5 minutos. Tomémonos un descansito de 10 minuticos para que tomen algo de aire. Y entonces volveremos a las 8:20. Ya con las 8:20 terminaré las dos últimas. Ya el viernes, entonces procederé a explicarles ya lo básico de Python. ¿Listo? Entonces, muchachos, una cosa muy importante que había olvidado, es muy importante que ya después de finalizar, ¿qué se me hizo acá? De finalizar, digamos, todo esto, es importante que hagan la encuesta de la, de la semana. ¿Listo? Ahí pues se evalúan las clases, se evalúan todo. Entonces, acá está. Encuesta semanal para el proceso de aprendizaje virtual. ¿Listo? Entonces, nadie lo ha enviado. Son 10 preguntitas que hablan sobre eso y es bueno conocer su realimentación. Entonces, bueno, muchachos, entonces tomamos un descansito, estírense y nos vemos entonces a las 20.